Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente y agradecidos por sintonizar nuestra serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Estamos llevando adelante estas reflexiones tomadas de la palabra de Dios. Esto es mirar profecías, oráculos mesiánicos que Dios inspiró a los profetas para que escribieran y trajeran luz para que la gente supiera que en el cumplimiento de esos oráculos vendría un personaje, un hombre que llevaría a cabo el cumplimiento y asombraría a las naciones. Vamos en esta ocasión a seguir con esta serie del segundo Sinaí y en particular con un tema que espero pueda hacernos reflexionar, que titulamos Una verdad pesada. Para ello vamos primeramente a la profecía, esto es Isaías capítulo 42, habíamos iniciado este texto, versículos 18 en adelante. Ahí leemos: sordos oíd y vosotros ciegos mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que yo envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y él no oye. Acordémonos que habíamos mirado esta expresión como refiriéndose a que quien cumplía la profecía, él vería muchas cosas, oiría tantas otras, y sin embargo no reaccionaría contra todo aquello que él miraría, mucho pecado, sino que su misión sería exaltar la ley de Dios, como leemos en el siguiente versículo 21. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar y en engrandecer la ley de Dios. Fijémonos que mientras Él magnifica y engrandece la ley, allí Jesús lleva adelante una misión, un ministerio. Es exponer la ley de Dios en un nivel que el hombre lo pueda comprender y pueda apreciar cómo Dios lo mira a él, a fin de que el hombre pueda encontrar una salida, buscar un escape. También miramos otra profecía en Isaías capítulo 2, allí en el versículo 3 tenemos lo siguiente: y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará, acordémonos de ese verbo, nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Efectivamente, allí de Jerusalén, desde la ley revelada a Moisés, la ley de Dios, todo lo que hoy llamamos Pentateuco o Torá, junto con los profetas y los escritos, todo el Antiguo Testamento, es revelación de Dios, es la voluntad de Dios. Y Jesús lo que hace es explicarlo y agrandarlo también. Este concepto de que Jesús va a explicar la ley es sumamente importante, porque en lo que miramos, y vamos a ver los textos a continuación, uno puede quedarse asombrado en la forma en cómo el maestro plantea el ver en detalle cómo Dios mira el comportamiento humano, y especialmente cómo el hombre se las ingenia para burlar ese cumplimiento y aún así justificarse en su nueva acción al violar el mandamiento. Vamos a ver ejemplos. Yo les invito a que me acompañen a seguir estudiando Mateo capítulo 5. En esta ocasión avanzaremos con un nuevo mandamiento, que es el séptimo. En la verdad apodíctica dijimos que es incondicionalmente cierta, necesariamente válida, eso es lo apodíctico. Dios dijo claramente, no cometerás adulterio. Estamos hablando del séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Pero aquí ahora que Jesús lo va a explicar. Vamos primeramente a mirar en Éxodo capítulo 20, este mandamiento en particular. Es muy corta la sentencia, reaparece en Deuteronomio capítulo 5 también, cuando 40 años más tarde Moisés repite la ley. Eso significa Deuteronomio, dar la ley por segunda vez, y repite los mandamientos, con algunas leves diferencias, pero
Esencialmente es lo mismo. Vemos pues entonces en Éxodo capítulo 20 esta expresión: no cometerás adulterio. Vamos ahora entonces a Mateo capítulo 5, el versículo 27. Jesús repite lo mismo, pero Él le va a dar su característica interpretación. Miremos pues. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. En el 28 aparece la partícula pero, es decir, que hay un elemento como de oposición. Pero no tiene que ver con que es el contraste que Jesús ahora enseña algo nuevo, totalmente opuesto al versículo anterior, sino que lo profundiza. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Vamos a quedarnos con este pensamiento. Aquí Jesús sestó un golpe muy profundo al pensamiento y a la teología de los judíos. Amigos, es muy importante percibir que los judíos que decían honrar la ley de Dios en el primer siglo, hablamos de aquella generación de ese tiempo, de acuerdo a la revelación que da el Nuevo Testamento, es característico de los judíos ingeniarse para supuestamente cumplir el mandamiento y lo violan simultáneamente. Esto es un fenómeno extraño, pero suele darse en aquellas personas que perdieron comunicación con Dios. Esto se va a ver claramente cuando expongamos el siguiente mandamiento, el quinto, respecto de la honra al padre y a la madre. Jesús lo revela con una práctica, un invento que el judío hizo, de acuerdo, lo revela el libro de Marcos, capítulo 7, ya llegaremos a ese momento. Pero el concepto básico que queremos sentar es que aquella persona que perdió comunicación o comunión con Dios, intenta resarcir esa falta de comunión con nuevos mandamientos. Usando una ilustración, cuando uno yerra el blanco, hagamos de cuenta que estamos frente al tiro al blanco, con un revólver o flechas, y la persona erró la primera vez, pero aquí que se anima a insistir la segunda, yerra otra vez, va a la tercera, hasta que se pone nervioso, y le tengo que acertar, y tira y cada vez va errando más el blanco. Bien, ese es el fenómeno de aquel que perdió la comunión con Dios, pero para acertarle el blanco inventa nuevas prescripciones, mandamientos, ideas, con lo cual cubrir esa comunión que ya perdió. En el caso del séptimo mandamiento, es muy interesante el fenómeno. Allí claramente el Señor dice, no cometerás adulterio. ¿Cómo lo entendieron los antiguos? Ahora vamos a mirar ese detalle. Esto es la gente anterior a Moisés. Gente que frente a este mandamiento, que se relaciona con la pureza moral, la conciencia ya decía, no lo hagas, no te metas. Es muy interesante notar que aún antes de la revelación de Moisés, estamos hablando del año 1500 antes de Cristo, aproximadamente unos 200 años atrás, allí en la experiencia de dos hermanos carnales frente a este mandamiento, es muy interesante, es distinta. Un hermano que es obediente, él no violará el séptimo mandamiento, pero no había llegado todavía la revelación de Éxodo 20. ¿Quién le dijo en la conciencia que ese mandamiento de la pureza sexual él no la debía violar? Vamos a mirar ahora. Mientras que su hermano carnal, en igual circunstancia, él cede y luego descubre que lo hizo mal. Otra vez, ¿quién le reveló a estos dos hermanos que ese tema, ese mandamiento de la pureza sexual, no cometas fornicación, no cometas adulterio, que estaba mal, si Moisés no había aparecido aún? Esto muestra entonces que aquí hay algo en la conciencia que Dios puso desde la creación para que el hombre no se metiera en ese terreno, un terreno en el cual muchos somos humanos proclives a internarnos con gravísima consecuencia. Dios desea siempre nuestro bien, pero hay quienes se metieron en este terreno, estoy hablando del adulterio, de la fornicación y toda práctica de naturaleza sexual ilícita,
en la que hay quienes supuestamente lo disfrutan y posiblemente que lo sean, pero con gravísima consecuencia, ya a partir de las enfermedades, como también y cuanto más con la culpa de la conciencia cuando la luz de Dios llegue a su corazón. Es una persona que descubre la malignidad de este pecado. Algunos podrían decir, pero ¿por qué es malo si es lindo o es rico? Amigos, no se trata de tu percepción o de mi percepción, es la percepción del Creador. Y Él desea que el hombre se recupere del fondo en el cual está caído, para que vea las cosas como Él las ve, si es que queremos ser felices en la tierra, pero mucho más heredar la eternidad. Saben, la propuesta de Dios es que el ser humano tiene que modificar la percepción de sus cosas, cómo mira muchas cosas que nos rodean. Y en este caso que queremos hablar del tema de la práctica sexual ilícita, cuánto más muchos necesitamos. Vamos a ver entonces ejemplos de cómo se veía antes de Moisés la práctica de la pureza o impureza sexual. Primeramente vamos a ver en Job, capítulo 31. Este es el primer libro de la Biblia, escrito por Moisés, mucho anterior a Abraham. Este es un gran patriarca, Job, famoso personaje. Acordémonos que de él se escribe tanta maravilla de que Dios lo considera un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal, con bella familia, muchas posesiones, pero que llega a ser objeto del ataque satánico. Satanás quiere destruirlo para probar teorías personales de Satanás. Dios se lo concede, ignoramos los motivos, pero al ver allí en Job su familia y aún en su esposa los movimientos satánicos, uno se da cuenta que aquí hay un conflicto más allá de las fuerzas humanas. Y en este afán de Job de defenderse ante la acusación de los amigos que habían llegado para consolarlo de tanta desgracia, pero al ver ellos en el lugar tanta desolación sufrida por Job, los amigos asumieron la idea de que Job era culpable de algún pecado secreto que allí se estaba descubriendo. Y Job estaba muy lastimado que lo acusaran de algo que él no se traía. Y en esto aparece su defensa, la cual miramos en el capítulo 31 de Job y se relaciona con el tema de la pureza sexual. Nuestro séptimo mandamiento, una verdad pesada. Así es como titulamos esta reflexión. Vamos pues entonces, Job capítulo 31, desde el primer versículo. Hice pacto con mis ojos, dice Job. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Amigos, esto no aparece en la ley de Moisés, en las verdades taxativas, normativas, apodícticas, incuestionablemente ciertas, sentencias cortas, no aparece allí. Aquí Job, ya en su corazón, antes de Moisés, él entiende que este mandato de la pureza sexual, puesto en la conciencia, a él pues le hacía sentir, debe ser fiel a su mujer. ¿Cómo yo voy a andar detrás de una virgen? ¿Cómo yo andaría mirando? ¿Cómo? Yo hice pacto con mis ojos. No voy a mirar. Y está mirando, no voy a mirar. Saben, amigos, hemos llegado a una sociedad tal hoy, tan degradada, que parecería asombroso que hubiera alguien, hombre o mujer, joven, que pusiera en práctica este principio. Cuando escuchamos por ahí de jóvenes que deciden abstenerse de práctica sexual, conservarse vírgenes, su castidad hasta llegar al matrimonio. Nuestra sociedad actual piensa, están locos, no van a poder. Aún incluso hay casos, estoy recordando a un famoso actor argentino, que se hizo famoso por esa situación. Ya llevaba años con su promesa, habiendo practicado promiscuidad sexual o práctica sexual libre, de mantenerse abstinente. Lo reportearon aquí y allá y se le pregunta cuántos años van. Eran 8 años, cuando mire, sé que avanzó más y sigue todavía con ello, porque había descubierto que podía hacerlo. En fin, ¿cuántos casos hay? Y nos parecen, están locos, ¿qué les pasa? ¿Por qué no disfrutan de algo hermoso que da la naturaleza en nuestro cuerpo? Claro, desde el punto de vista humano, carnal y pecaminoso,
Quizás podamos considerarlo así. Pero saben, amigos, en esta serie de emisiones no estamos intentando probar puntos humanos. Queremos aprender cómo Dios ve las cosas. ¿Qué dice la Biblia? Aprender y enseñarnos en base al texto bíblico para modificar necesariamente nuestra mente en muchos casos. Y cuando es en ese proceso de cambio que lo hace el Espíritu Santo, uno empieza a percibir algo distinto. Dios está obrando y obra para poder rescatarnos de una gran conflagración profetizada por Jesús que caería sobre este planeta, lo que llamamos el fin del mundo. Tema que a nadie le gusta escuchar ni hablar, y sin embargo están las profecías. Miraremos en otra ocasión esto más adelante, pero por lo pronto ahora nos interesa saber esta verdad pesada, la que Jesús la va a hacer muy pesada cuando estudiemos el segundo Sinaí, Mateo 5, desde el versículo 27, 28, allí vamos a mirar con detalle, pero por lo pronto ahora veamos cómo los antiguos, antes de Moisés, concebían este mandamiento y nadie les había revelado, excepto su propia conciencia. Volvamos pues entonces a Job, capítulo 31, nuevamente el versículo 1. Por algo Dios le llama el hombre más recto que había en la tierra. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Amigos, no puedo menos que hacer una reflexión. ¿Cuántos casos hay en que andamos por la cornisa? Es decir, nos andamos tentando o haciendo algo en lo cual todavía no lo hemos consumado, pero andamos pensando o acariciando con respecto a la pureza sexual. En gran medida puede ocurrir por situaciones de inestabilidad personal, matrimonial, por ciertas necesidades, incluso de índole hormonal, se puede entender. Lo que importa es que debemos reconocer, en algunos casos, nuestra propia debilidad. Hay personas que les cuesta conservarse, luchan, se mantienen victoriosos unos días, luego caen. Otros que pueden, tienen más fuerza y lo logran. Algunos que les favorece una buena situación de familia, de matrimonio, por lo cual pueden mutuamente, esposa, esposo, ayudarse para mantenerse fieles, conservar su hogar y así poder sentir de rechazar cualquier tentación o propuesta que aparezca por allí. Pero sea lo que fuere, lo que importa es entender cómo es el estándar de Dios. Para Dios es muy alto. No lo hagan, no lo hagan. Pero Dios, ¿cómo sobrevivo yo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No puedo, me faltan fuerzas. En fin, argumentos que podríamos presentar lícitamente aún delante de Dios. Pero Dios siempre nos va a responder: hijo, yo te amo, pero tengo una salida para ti. Se llama Jesucristo. Quiero que lo conozcas, que te enamores de Él, que obtengas fuerzas de Él y hagas lo que a Él le agrada. Y entonces yo te voy a conducir. Vas a ver salidas, pero ponte sumiso en las manos de Él. Esto es para que tengamos un alivio, un respiro, y no sintamos que llega este presentador, este orador, y la pone pesada. Este tema en particular es una verdad pesada, más cuando leamos lo que Jesús dijo respecto de este séptimo mandamiento. Volvamos pues ahora a Job, y leímos el versículo 1, sigamos avanzando hasta llegar a cierta parte del discurso que Job habla acerca de la pureza sexual. Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? Notemos que para Job había una relación directa entre hacer pacto con sus ojos y el premio que Dios le daría, el respeto al juez, aquel que está arriba observándonos. Y este es el gran problema que hoy vivimos, por lo cual cedemos a la tentación, porque olvidamos que hay un juez, hay un Dios arriba que nos está observando, especialmente con respecto a este mandato en particular, y es la libertad sexual que nos permitimos con nuestros ojos o aún con nuestra imaginación. Sigue más todavía Job. No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Job se pregunta a sí mismo, dirigiendo preguntas al Creador. Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño,
Péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino y si mi corazón se fue tras mis ojos y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma y sea arrancada mi siembra, es decir, sufre yo el castigo por esas cosas malas que estoy haciendo. Pero miren ahora con respecto a la pureza sexual. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, esperando tomar la mujer del prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven. Que esa sea mi desgracia, que mi mujer trabaje para otros, y otros allí se acuesten con ella, por haber hecho semejante cosa de andar tras la puerta de mi vecino, porque andaba yo enamorado de la vecina. ¿Se capta? Esto es lo que Job nos dice de su experiencia, y no por nada Dios dice de él el hombre más recto del mundo. Miremos esto en Job capítulo 1. Aún incluso cuando Dios habla con Satanás, lo presenta a Job como modelo de ser humano. Capítulo 1, vemos ahí: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Luego que se presentan las posesiones que Job tenía, su hacienda, sus hijos, todo lo que lo caracterizaba, aparece este diálogo. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y antes que abra la boca el enemigo, Dios saca su joya, su mejor ser humano en ese momento, Job. ¿Qué dice? Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Él responde: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios estaba con esto queriendo mostrarle a Satanás, aún proponiendo desanimarlo, de que si recorría la tierra fuera a ver a ese hombre, o lo viera. ¿No has considerado un hombre recto, como para desanimarte en tu tarea de andar hundiendo a la gente? Y Job ya tenía una trampa allí contra Job, allí en el diálogo que tiene con Dios, tema que miraremos en otra ocasión. Lo que importa es que Dios tiene en muy alta estima a este siervo Job, y parte de las varias prácticas que lo caracterizan, según miramos en el capítulo 31, ¿cuál era? Su rectitud con sus ojos. Yo hice un pacto. ¿Cómo iba a mirar a una virgen? O sea, codiciarla. Si tengo a mi mujer, y si anduve detrás de la casa de la vecina, que lo pague mi mujer. Muy triste, ¿verdad? Que la desgracia es decir, que lo pague mi matrimonio, más que mi mujer. Mi matrimonio que sufra, y es que mi esposa, mi pobre esposa, pues ya otros se la ganen como castigo por lo que hice yo acechando la puerta de la vecina. Bien, amigos, así vemos entonces en este primer ejemplo de Job cómo él mira la pureza sexual. Pero ahora vamos a ver a continuación de otros dos hombres posteriores a Job, pero anteriores a Moisés. En el caso de estos dos hombres, son hermanos, y ellos miran de un modo distinto. La pregunta es: ¿quién les dijo que la pureza sexual, no cometas adulterio, no cometas fornicación, es malo a la vista de Dios? Reitero, en nuestros días se han dado vuelta todos los valores, de modo que si hay alguien predicando de estas cosas, dirían: este está loco. ¿Cómo va a privar a la sociedad de algo tan bello como es la fornicación, la cópula sexual entre personas? Sin embargo, queridos amigos, si queremos salvarnos, tenemos que dar vuelta el concepto popular. No puedo menos que contar una ilustración. Déjenme hacer un paréntesis para hacer el contraste entre lo que la sociedad fomenta, enseña respecto de la libertad sexual y lo que enseña la Biblia. Es el caso de una historia, fábula a la vez, en que se cuenta de un rey que había sido maldito por un hada maligna. Tanta envidia del hada contra este rey bondadoso que quiso perjudicarlo.
y la idea que tuvo fue contaminarle las aguas. Este rey, que era tan querido, bondadoso, de buena administración de su reino, comienza a recibir noticias infaustas, esto es, desgracias que le traen sus criados. Oh rey, en la parte norte del reinado está pasando algo extraño, nuevo, y es que la gente se agrede, se tratan mal, allí rompen las propiedades, y están todos los vecinos en esa situación. Mientras este habla, otro criado llega y trae noticias idénticas. Oh rey, en la parte sur del reinado está pasando algo muy extraño. La gente está agrediéndose unos a otros, destruyendo las propiedades, quemando aquí y allá, peleándose entre ellos. Mientras este habla, aparece un tercer siervo diciendo, oh rey, en la parte oeste, otro en la parte este, etcétera, etcétera. El rey queda turbado. El reino se está perdiendo el control. ¿Qué está pasando? Él no lo sabe. Y caminando con sus consejeros por los jardines allí de su palacio donde él mora, observó algo extraño, y es que los perros que le acompañaban, uno de ellos vino agresivo también, que era la característica principal, ser agresivos con los demás. Y él se asustó, ¿qué pasó con este perro? Y notó que el otro estaba sano. Entonces pensó, miró lo que le rodeaba, vio líquido y sospechó, es el agua. Y entonces pidió a los criados que al otro perro lo llevaran a algún lugar de un bebedero a ver qué ocurría. Y efectivamente el animal tomó agua y se enloqueció también. El rey lo descubrió, es el agua. Vayan todo el mundo, díganle a todo el reinado, no tomen agua. Efectivamente el hada maligna había infectado el agua, que quien la tomara se volvía loco. Y entonces allí van todos los criados a caballo por todas partes del reino, diciendo a toda la gente, no tomen agua, no tomen agua, no tomen agua, hasta que apareciera una solución. El mismo rey toma su caballo y yendo por todas partes, él grita a la gente, no tomen agua. Y la sorpresa de sus súbditos mirando a su rey allí solitario en caballo. Hasta que después de varias horas, cansado, exhausto el rey, grita con ya menor fuerza y llega a la última parte de su reinado. Una pequeña, débil población, donde por haber tomado agua se estaban agrediendo unos a otros. Y el rey gritando, no tomen agua, no tomen agua, cansado ya. Hasta que uno dijo, miren, miren, ¿quién es? Es el rey. ¿Pero qué le pasa? No tomen agua. Y alguien dijo, qué lástima, el rey ha enloquecido. ¿Captamos, amigos? ¿Quién enloqueció? Bueno, hoy nos pasa lo mismo. La sociedad pareciera cuerda, promoviendo la libertad en las prácticas sexuales, hasta orgías. Mientras que la palabra de Dios nos muestra exactamente lo opuesto. ¿Quién tiene la verdad? Amigos, vamos a seguir estudiando esta verdad pesada a continuación en el ejemplo de dos individuos, hermanos, anteriores a Moisés, que tuvieron acceso a este concepto y ver qué aparece en la mente de ellos y en sus prácticas. Nos referimos a José, primeramente, y a su hermano Judá. Capítulo 39 del libro de Génesis, anterior a Moisés, nos revela lo siguiente. Famosísimo el caso de la tentación de José a manos de su ama, la esposa del patrón, quien quería invitarlo a fornicar, y la respuesta de José. Leemos esto en el capítulo 39, del versículo 5 en adelante, de Génesis, lo siguiente. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, que era el esclavo, por cuya causa Dios bendecía la casa del egipcio, del dueño, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí
que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Fijémonos la expresión ahora de José. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios acostándome contigo? ¿Cómo sigue la historia? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando ella vio que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y la historia continúa tan triste, y es que el falso testimonio de esta mujer condujo al esposo a meter a José en la cárcel, otra vez injustamente. Bien, José se hizo famoso con esta historia, un hombre recto, y como dijo allí, ¿cómo yo haría este grande mal, traicionar a tu esposo y pecar contra Dios? Y curiosamente, y aquí es donde algunos de los que estamos oyendo quizás se extrañen más, es que Potifar, el esposo de esta mujer, era un hombre eunuco, castrado. Esto nos lo dice el texto bíblico de Génesis. Voy a invitar a que lo miremos también. Capítulo 39, versículo 1. Y si era un hombre eunuco, castrado, ¿cómo la pobre mujer no buscaría un hombre? Eso es lo que inmediatamente pensaríamos nosotros. Pero esto se observa más solamente en otras traducciones, no en nuestra Reina Valera. Allí aparece la palabra hebrea que es un hombre eunuco castrado. Pero leamos el texto. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. La palabra allí, eunuco, ahí la tenemos en la Reina Valera antigua. Ahí ya lo traduce correctamente. La primera palabra en su condición de oficial del Faraón era eunuco. Saris es la palabra en hebreo que significa castrado, eunuco también. Bien, con ello decimos que quizás algunos de nosotros en tiempos modernos podía consolarse con la idea de la mujer de buscar un marido, ya que su marido pues era eunuco. Sea lo que fuere, lo que importa es que David tuvo en claro su relación con Dios y aún con su amo, y era no tocar aquello que estaba prohibido. ¿Notamos esto, amigos? Esto es lo que nosotros necesitamos redescubrir. De esto trata Jesús en su segundo Sinaí, Mateo capítulo 5, texto, en un momentito ya vamos a ir. Pero vayamos ahora al hermano de José en el capítulo anterior, Judá. A él le pasó lo opuesto, él se enredó con una mujer ilícitamente, y al descubrir él que esa mujer había cometido fornicación, ignorando que él era el culpable, ordenó quemarla, un acto injusto, perverso también. Y luego descubre que él mismo es el culpable. Una cosa muy triste de alguien que se precia de ser creyente. Recordemos, Judá es hijo de Jacob, Jacob hijo de Isaac, es hijo de Abraham. Así que Abraham, Isaac, Jacob, Judá. Así que Judá, el bisnieto de Abraham. Abraham había enseñado los mandamientos. De generación en generación se enseñaron. Llegó hasta Judá. Sin embargo, él se olvidó o no lo quiso cumplir. Vamos a mirar esto, capítulo 38 del libro de Génesis. Desde el versículo 11, Judá le dice a su nuera Tamar que quede esperando hasta que crezca el tercer hijo, ya que los dos primeros se habían casado con esta mujer. Judá creía que era una bruja. Algo pasaba con esa mujer cuyos maridos morían. A ver, leemos el texto. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, el tercero, ya que los otros dos habían muerto extrañamente al relacionarse con esta mujer. Porque dijo, no sea que muera él también como sus otros hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre, conservando las ropas de su viudez.
Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, es decir, la esposa de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas, a Timnat, él y su amigo Gira, el adulamita. Un problema grave que tiene Judá es que se relaciona con gente no creyente y esto solivianta su percepción, su concepción de pecaminosidad. Efectivamente, al moverse con cananeos, él frecuentaba a sus amigos, su esposa había sido cananea y produjo 3 hijos, 2 de los cuales, revela la Biblia, fueron muertos por Dios. Esto muestra lo gravísimo de la conducta de aquella gente idólatra, con la cual Judá, bisnieto de Abraham, de la genealogía santa, se mezcló. Vamos a seguir mirando todavía cómo avanza esta historia. Y fue dado aviso a Tamar, la nuera, diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó, o sea, se arregló, y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Ella quería casarse, debía casarse, era la ley del levirato, llama así la Biblia. Una costumbre antigua de hacer casar a la mujer con los respectivos cuñados si es que estos fallecen. Miramos todavía más. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. En verdad la palabra hebrea allí es kedoshá, que significa mujer santa. Por lo tanto, ella se vistió como una prostituta sagrada, cananea, y por lo tanto Judá se acercó creyendo que podía tener acto sexual con otra religión, con una mujer practicante de otra religión. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti sexualmente, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Ella dijo: dame una prenda hasta que me envíes ese regalo del cabrito. Entonces Judá dice: ¿qué prenda te daré? Ella dice: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él, ya que no le daban marido, al menos embarazarse, y tristemente del propio suegro. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda, la devolución de aquellas 3 cosas entregadas a la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿dónde está la kedoshá, o sea, la prostituta sagrada de Enaim junto al camino? Ellos dijeron: no ha habido aquí ninguna ramera. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no le he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado una kedoshá, o sea, una prostituta sagrada que acostumbraban a andar en ese tiempo, y hombres se acercaban para tener acto sexual, pero con sentido religioso, es decir, se pagaba el servicio esperando que los dioses cumplieran los votos allí presentados o pedidos por parte del adorador al copular con esas mujeres preparadas para ser hieródulas, o sea, prostitutas sagradas. Bien, la historia continúa. Ya Judá había fornicado con esta desconocida, en verdad era la nuera, pero la actitud de Judá, ¿qué le pasó? Que se metió con alguien, diríamos, de otra religión, una cananea. Bien, miremos cómo sigue. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no lo hallaste. Yo ya cumplí, diríamos así hoy. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, al suegro, diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y que sea quemada. Noten la sentencia. ¿Quién le dijo a Judá que eso era malo? Si no había ley de Moisés todavía revelada. Por supuesto que era malo. La mujer estaba viuda y si quería embarazarse, pues consiga marido, tenga esposo y ya, normal, ya queda con ese hijo, si no es bastardo, es hijo de papá y mamá. Pero entonces al quedar embarazada de la fornicación, allí se ordena: quémela, ese pecado aquí no lo vamos a tolerar. Fíjense cómo avanza todavía.
Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas, estoy embarazada. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo, aún intentando proteger la identidad del mismo suegro. Y vemos el desenlace. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es que yo, por cuanto no la he dado a Sela, mi hijo, y nunca más la conoció. Notamos, esta es la admisión que hace Judá, aunque nos preguntaríamos, ¿no hubiera sido bueno que él mismo fuera quemado, apedreado? Porque él fue lo que ordenó para la nuera. Bien, esto que nos muestra entonces cómo miran uno y otro este tema de la práctica sexual. Pero vamos ahora a ver a Jesús, a ver si él lo suaviza, lo hace más pasable. Estamos entonces en San Mateo capítulo 5, versículo 27. Jesús levanta una verdad apodíctica: no cometerás adulterio. Hoy la titulamos, este mandamiento en particular, una verdad pesada. Lo es, a ver, a juzgar por lo que nos enseña Jesús, a ver qué lección podemos extraer. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Esto abarca también todo lo relacionado a la pureza sexual, como lo es la fornicación. No cometerás adulterio. 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aún más, 29. Por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno por haber mirado a una mujer y codiciarla. Más vale te saca los ojos. O miren el siguiente versículo. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros, tu mano que te provoca a hacer cosas con tu cuerpo y el cuerpo de la fulana, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Por qué? Porque la miraste con codicia a la mujer. Notamos que Jesús hace grave el mandamiento. Allí se cumple la profecía de Isaías 42, 21, que repasamos otra vez. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. O aún el otro texto de Juan 1:17 en la versión de la Biblia de las Américas, que es la mejor traducción, más correcta, acorde al original. Cuando se compara a Moisés con Jesús, no por contraste, sino allí hay una asimilación. Uno allí se pega al otro para aún agrandarlo, como vemos Juan 1:17 en la versión de la Biblia de las Américas. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia de esa ley, la verdad contenida en esa ley, fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. ¿Se capta? Jesús vino a ensalzar esa ley. Bien, amigos, aquí hay algo interesante de descubrir con respecto a la enunciación de Jesús. Al decir Jesús que el que mira a una mujer para codiciarla, ya violó igualmente el mandamiento, nos parece asombroso. Pero más asombroso es para los judíos del primer siglo, que habían desarrollado una teología extraña, como suele pasar con sus prescripciones que iban en contra de la ley de Dios. Y es el caso, esto aparece ya registrado en el Talmud. El Talmud es la recopilación de todos los libros sagrados que ellos consideran tan importante como la ley escrita. El Talmud se compone de dos elementos principales, la Mishnah y la Gemara. La Mishnah es la entrega de los mandamientos directos de parte de los intérpretes de la Biblia. Y la Gemara es el comentario de estas leyes, que finalmente consideraron leyes, eran los aportes, opiniones que ellos daban, que llegan a ser ley. Por lo tanto, para explicar lo que viene a continuación, es que los judíos tienen, en realidad, dos grandes leyes. La ley escrita, la Biblia, ellos le llaman Mikra o Tanaj, nombres para decir la Biblia completa, dividida en tres partes, lo que llamamos Antiguo Testamento, y luego la Biblia oral,
que es toda aquella tradición de los grandes pensadores judíos de la antigüedad. Y esta ley oral que se va a dividir en dos grandes partes. La Mishnah, que es propiamente la ley oral, la opinión de los grandes sabios directos que opinan sobre la Biblia, y la Gemara, que es la opinión posterior de estos sabios que opinaron de la Biblia. Todos ellos forman el Talmud. Bien, en el Talmud, en el tratado Kiddushin, que significa matrimonio, esponsales, en la página 40, hay un elemento muy extraño que hace que Jesús, al haberse difundido esta creencia judía, les diera un golpe certero. ¿Cuál es? Los judíos se caracterizan porque traen sus prescripciones, sus comentarios, sus leyes basados en el texto bíblico. En este caso, en esa página, Kiddushin, página 40, allí aparece la mención de que el buen pensamiento se considera como acto, como mérito, por ser buen pensamiento. El buen pensamiento se adhiere al mérito, por lo tanto es computado como una buena obra, por solo pensar bien. A ver, déjenme ilustrarlo. Yo le conozco a usted y me despierta una simpatía y una compasión. Y por lo tanto decido donarle $100, porque le vi su necesidad y dije, no puede ser que no le dé dinero. Y entonces pensé, y se lo digo, mire, usted no se ofenda si le voy a donar $100, ¿verdad? No, si usted me lo quiere dar, es su decisión. Sí, se me ocurrió, sí. Pero yo aquí que a los minutos hago mis cálculos y digo, no, ahora me acordé que tengo otros compromisos, no se los puedo dar. Entonces le digo a usted, usted me va a disculpar, pero no se lo voy a poder dar. No, si usted, es su decisión, si usted me lo da o no me lo da, es su elección. Sí, sabe que hice números y veo que no puedo. Está bien, pero aquí que yo entiendo que por haber pensado bien, Dios en el cielo me lo computa como una buena obra. Ya me gané un mérito en el cielo. ¿Dónde aparece esto? En Malaquías capítulo 3, versículo 16. Esta es la interpretación que el judío hacía acerca de estas prácticas. Jugaban con el pensamiento. Buen pensamiento ya se computa como una buena obra. Pero vamos a hablar de lo opuesto ahora, en un momentito. Antes leemos el texto de Malaquías 3, 16, que dice: Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Notamos? Aquellos que piensan bien, se les escribe un libro de recuerdo, un libro de memoria, porque pensó bien. Entonces, si yo pienso bien, en este caso pensé bien en darle $100, entonces hay un libro de recuerdo, por lo tanto, ahí va a aparecer. Tú pensaste bien, yo me acuerdo, acá está registrado, y esto te va a favorecer. ¡Ay, qué bueno! Ya está anotado a mi favor, como que fuera prácticamente una obra. Pero ¿qué ocurre con el mal pensamiento? No es lo mismo. El judío había desarrollado otra manera de concebir las cosas. Se podía pensar mal, no era computado como una mala acción, excepto cuando el mal pensamiento se ejecutaba en acción. Allí sí era un mal acto y anotado en los libros del cielo en contra de nosotros. Miremoslo cómo lo expresa Jeremías capítulo 6, versículo 19. Jesús conocía de este tipo de planteos rabínicos, por eso destruyó todo esto al explicar el séptimo mandamiento. Leemos: Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos. Se entiende de sus malos pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Notamos allí, yo traigo mal por el fruto de esos malos pensamientos, porque no escucharon mi ley, el fruto, o sea, las prácticas de los malos pensamientos. Ahora bien, leemos otra vez Mateo capítulo 5, versículo 28. Si en el 27 decía, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo te digo, vamos entonces a 5, 28 de Mateo. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer con malos pensamientos, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cómo respondería un judío guiándose por Jeremías 6:19?
¿Saben? Esto es realmente tener mala intención. Ahí diría, no me pueden condenar porque tuve malos pensamientos con la vecina, pero el texto de Jeremías 6:19 dice, el fruto es lo que Dios condena. Así que si yo tuve mal pensamiento, pero no lo consumé, no lo llevé a la práctica, entonces no se me puede condenar. Saben, amigos, que cuando actuamos de esa manera, nos hacemos tanto daño en el espíritu de autojustificación. Examinaremos más adelante, pero permítame ahora traer a colación cómo Jesús mira lo que nuestra cabeza produce, tal como una fábrica. Cuando miramos así lugares que producen artefactos comestibles, y los miramos y saboreamos en algunos casos, en este caso la mente humana produce tal cosa que Jesús lo quiere revelar. Vamos a buscar esto en San Mateo capítulo 15. Miramos desde el versículo 15 en adelante, una discusión que Jesús tuvo con los fariseos, quedó a solas con sus amigos y ellos le piden a Jesús que explique más lo que quiso enseñar. Mateo 15, versículo 15 en adelante, respondiendo Pedro, dice, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen, y esto es lo que importa mirar, amigos, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar, como estos judíos pretenden, eso no contamina al hombre. Notamos, Jesús describe y descubre a la vez la fuente de nuestros problemas, que es la mente humana. Cuando perdió comunicación con Dios, se inventa leyes. Habíamos escuchado eso también. En el afán de recuperar esa comunión con Dios, en lugar de cumplir y seguir tal como el mandamiento lo dice. Y ahora, sin excusa, cuando viene el Mesías que explica el mandamiento, lo agranda. Allí es nuestra decisión ponernos en armonía con Él. O seguiremos con la vieja conducta de ingeniárnosla como queramos, como Kiddushin, página 40, este tratado del Talmud, que hace la diferencia entre el buen pensamiento y el mal pensamiento, y que este sí lleva a un mérito y que es computado como una buena acción, pero acá solamente cuando se consuma, y Jesús dijo, si tienes mal pensamiento, ya le hiciste, tronaste, como solemos usar una expresión así más familiar. Amigos, este es nuestro Mesías, que vino a exaltar la ley de Dios. Es verdad, es una ley pesada, pero cuando estamos en comunión con Dios, Él nos da la mente abierta, la paz, para tener pureza en el corazón, para tener la sensación del perdón, del dominio del Espíritu Santo, para que nuestra imaginación sea limpia, para que deseemos las cosas espirituales y luchemos contra la tentación. Dios quiere darnos respiro, alivio a nuestro fatigado corazón. ¿No querríamos recibir esa paz del Señor? Esa es la función del Mesías. Vino para enseñarnos, pero para ayudarnos, para rescatarnos, aún dando su vida para que nosotros pudiéramos estar delante de Dios aprobados, como lo estuvo allí Job cuando leíamos. Amigos, este es nuestro Salvador del cual estamos aprendiendo estas lecciones. Queremos saludarles otra vez que nos han acompañado, desearles que Dios los bendiga y nos sigan acompañando allá en la siguiente emisión. Hasta entonces.